entender, conocer cómo Dios lo sabe todo, lo conoce todo, pues. Voy a compartir pantalla. Creo que hay un hermanito que tiene el micrófono abierto que se llama Lovera. Eso, gracias. Ok, hermanos. Entonces, como pueden ver ahí, la omnisciencia, ¿no? Es las cualidades infinitas de Dios. A ver si estoy compartiendo la pantalla correcta, porque sí, correcto. Las cualidades infinitas de Dios, ahora vamos a ver la omnisciencia. Ya vimos la omnipresencia, la omnipotencia, ¿ok? Como cualidades divinas que solamente las posee Dios. No es un atributo de hombres o de ángeles, sino solamente es un atributo, una cualidad divina. Eh, lo que podemos entender y cuando buscamos alguna palabra que nos permita describir lo que nos viene a la mente es infinito, infinitud, pues, porque de alguna manera nosotros los hombres hemos usado ese término de infinito en muchas oportunidades y de esa manera logramos comprender un poco lo que son la, No, yo no le puse eso. lo que es la omnipotencia, la omnipresencia y ahora la omnisciencia de Dios son infinitas, o sea, no tiene límites, eso es lo que significa. No tiene límites de tiempo, Dios no depende del tiempo, como ya lo vimos, Dios no tiene principio ni fin, son eternas, Dios habita en la eternidad no tiene ni principio ni fin, ¿ok? Eh, no tiene límite de espacio Dios, está en todo lugar, puede estar en todo lugar al mismo tiempo, a diferencia de nosotros, como estudiamos la vez anterior, nosotros podemos estar en este momento acá donde estamos y si queremos estar en otro sitio tenemos que movernos y al movernos podemos gastar este tiempo, pues segundos si es muy cerca, minutos, horas y hasta más tiempo. ¿Ok? Dios no tiene eso porque Él está en todo lugar. Vimos anteriormente que se da a conocer en la palabra como el Todopoderoso. Y eso es un título que solamente se le concede o que tiene Dios. Implica que tiene todo el poder. Recordemos que el término omni eh, significa todo o totalidad, pues. Entonces, cuando estamos hablando de conocimiento, Dios tiene total y completo conocimiento de todo. Cuando hablamos de potencia, de poder, Dios tiene todo el poder y maneja todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y cuando hablamos de omnisciencia, es que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Entonces, esas cualidades le permite a Dios, pues, hacer su voluntad, pues, en su creación. Aunque el hombre se oponga, aunque el diablo se oponga y los ángeles se opongan, sin embargo, Dios va cumpliendo su propósito porque Él es el Todopoderoso. Estudiamos la omnipresencia y entendimos que Dios está en todos lados, no se puede ocultar de nadie. ¿Ok? Y nada de lo que haga su creación está escondido de Dios, pues. Todo está ante su vista, porque Él llena el cielo, llena la tierra y llena toda su creación. Esa es su omnipresencia. Pero podemos ver que la misma omnipresencia se relaciona con la omnisciencia, porque al estar presente en todo lugar, en todo sitio, pues puede observar, puede ver y puede tener conocimiento de lo que está aconteciendo en todo lugar, pues. Pero sin embargo hay algunos aspectos de la omnisciencia que son intrínsecos de la omnisciencia solamente. O sea, Dios no solamente sabe lo que está ocurriendo, sino que conoce absolutamente todo. Cuando decimos todo, hermanos, estamos hablando
de todo, pues del pasado, presente y futuro, de lo que hay en el corazón de cada persona, de los pensamientos que hemos tenido, de las palabras que hemos hablado, de las acciones que hemos hecho. Él conoce todas sus estrellas. Y entonces esa es tal la capacidad que tiene Dios. Entonces en el Salmo 139, del versículo 7 a el 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta que se está haciendo él mismo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista entendía que no había manera de huir, alejarse de Dios. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, aquí vemos algo de por qué Dios lo sabe todo, ¿no? En cuanto a lo que sucede en su creación, porque Él está en todos lados y todo lo observa, pues. Dice, a dónde me iré de tu espíritu? Está hablando del Espíritu Santo, pero es algo que tiene que ver con Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, Dios lo llena absolutamente todo, hermano. Él está aquí, está en Ecuador, está en Chile, está en Argentina, está en Colombia, está en Nicaragua, está en la Luna, está en el planeta más lejano de la Tierra y está también en su trono. Todo, absolutamente todo lo llena. Jeremías 23, del 23 al 24 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que Él está cerca y está lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, estudiamos su omnipresencia, también estudiamos su infinito poder, que Él puede alterar el funcionamiento de su creación. O sea, si Él quiere, detiene la rotación de la tierra. Si Él quiere, puede detener el movimiento de los astros, puede parar el agua, puede dividir el océano, lo puede secar, puede hacer llover durante más de 40 días si quiere en este mundo, ¿ok? Como pasó con el diluvio, y Él puede, como dice y ha prometido, que Él va a destruir a este universo, a los cielos y la tierra, lo va a destruir con la venida de Cristo. Entonces nos dice 2 de Pedro 3 del 5 al 10, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, este es para los cristianos, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios puede hacer eso, hermano. Dios puede, eh, como dijo Juan el Bautista, Dios puede sacar hasta hijos de las mismas piedras, porque ese es su poder. El hombre lo formó como, tomó el polvo de la tierra y lo formó con sus propias manos, pues, y le dio vida. Y realmente vemos hoy en día, a pesar de que por el pecado, por el deterioro del mundo, los hombres no tenemos eh, un cuerpo totalmente sano y sobre todo cuando avanzamos en edad, pero vemos la perfección del cuerpo nuestro, porque el cuerpo nuestro aguanta mucho de las cosas que nosotros hacemos durante toda nuestra vida.
Ahora, la tercera cualidad que vamos a estudiar hoy, hermanos, es cualidad infinita de Dios, es su omnisciencia. ¿Y qué es omnisciencia? Es su capacidad de saberlo todo, de conocerlo todo, de entender todo. Esto podríamos llamarlo su sabiduría, su conocimiento es infinito, pero también hay un aspecto más o varios aspectos más de su omnisciencia, y es que va más allá de la sabiduría. Él también conoce lo que los hombres tienen en su corazón, lo que piensa, conoce el pasado, conoce el presente y lo más impresionante de todo es que conoce el futuro. Él sabe lo que va a ocurrir y va a acontecer, no solamente con sus propósitos divinos, sino con la vida de los hombres. Aunque a algunos hermanos les cuesta aceptar esto y a veces uno ve enseñanzas que tratan como de desvirtuar un poco esto, lo que nos enseña la palabra es que Dios sabe todo lo que va a acontecer en el futuro de cada persona. ¿Y cómo llegamos nosotros a esa conclusión? Porque cuando Él decidió, cuando Él planificó enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario, Cristo dice, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él vino a buscar unas ovejas. O sea, ya había ovejas, pero esas ovejas no era todo el pueblo de Israel. Esas ovejas no eran todos los gentiles, sino solamente aquellos que reciben el llamado divino. No es una selección arbitraria de Dios, sino que lamentablemente la realidad que existe en el mundo, hermanos, y que nosotros podemos entenderla hoy en día, es que no es de todo el mundo oír a Dios, no les interesa. Entonces, la palabra de Dios está compuesta en gran parte de profecías. Profecías tenían que ver con cosas que Dios predecía que iban a suceder, dadas por Dios a su pueblo, sobre eventos que ocurrirían en el futuro. Muchas ya se cumplieron, por ejemplo, muchas de las que le dieron al pueblo de Israel, inclusive en el tiempo de la iglesia, y otras aún no han acontecido. Los profetas mayores, los profetas menores, Apocalipsis, son libros proféticos y también conseguimos profecías en otras partes de la Biblia. ¿Y qué indica, qué demuestran las profecías, hermanos? Primero, la fiabilidad de la palabra del Señor, porque Dios anunció cosas mucho antes de que ocurrieran y ocurrieron. Y la otra cosa que nos atestigua las profecías es que Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe, inclusive el futuro. Entonces, Dios es uno, quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas cualidades, pues son omniscientes, omnipotentes y omnipresentes. ¿Okay? Entonces, lo primero es que Dios, todo lo que ocurre en su creación ya lo sabe. Pues. Ya Dios sabe todo lo que está ocurriendo en su creación. Su capacidad de estar en todos lados conlleva su capacidad de saber en todo momento lo que está ocurriendo en toda su creación, porque todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. Lo que se dice en la parte más escondida de nuestras habitaciones, eso lo escucha Dios. Y vemos cómo Job y Salomón entendieron plenamente la capacidad divina de conocerlo todo. Job dice en 28:24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Todo lo observa, todo lo ve y todo lo sabe. Salomón dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y una de las características, hermanos, que demuestra la omnisciencia de Dios es cuando Cristo dijo que aún hasta los cabellos estaban contados. Mateo 10 del 29 al 30. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Dice, con todo, ¿por qué utiliza pajarillos? Porque los pajarillos, hermanos, son pajaritos que usted los ve y están bonitos y al día siguiente están muertos y nadie se dio cuenta que se murieron. No tienen importancia realmente.
Que a veces uno ve un pajarito muerto y lo que hace es recogerlo, si lo puede recoger, y si no lo deja ahí, ya después desaparece por el tamaño. Entonces Dios está usando esa comparación, Cristo está usando esa comparación para demostrarnos hasta dónde llega el cuidado de Dios. Dios todo lo sabe, entonces dice, con todo, ni uno de ellos, imagínense los millones de pajaritos y aves que hay en todo el mundo y de criaturas. Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y del 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto he escuchado hermanos y he visto hermanos que piensan que esto es como algo simbólico que dice Cristo, pero no, hermanos, porque si no estaría mintiendo o estaría inventando. Cristo está diciendo claramente que aún los cabellos nuestros están contados. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque Dios es omnisciente. Algunos tratan de quitarle fuerza a este versículo. ¿Cuántas criaturas mueren diariamente, hermano? En este caso estamos hablando de pajarillos, pajaritos. Muchísimos. ¿Cuántos existen? Bueno, no sabemos, pero deben ser millones de millones. Sin embargo, Jesús nos hace ver que Dios está al tanto de cada criatura. Para nosotros, como dije, son cosas sin importancia. Escuchamos el cantar de los pajaritos en la mañana y suenan hermosos, pero si se mueren, si se los comen, si se caen, ni nos damos cuenta, pero Dios sí está al tanto de todo eso. ¿Ok? Entonces, eso nos demuestra la omnisciencia de Dios. Imagínense, si Dios está al tanto de lo que pasa con un pajarito, cuánto más no de su criatura, de la humanidad y aún más de sus hijos. Dios conoce la vida de los hombres, sabe lo que ha hecho, hermano. Dios sabe lo que usted ha hecho hoy y lo que yo he hecho. Dios sabe lo que hemos pensado y lo que hemos practicado bien o mal. Dios sabe todo, si hemos sido fieles o no. Y esa omnisciencia es la que Dios va a usar para juzgar a toda la humanidad por todo lo que han hecho. Pues. Apocalipsis lo simboliza como los libros que son abiertos, pero realmente es el gran conocimiento, la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Entonces, imagínense la capacidad que tiene Dios ¿ok? De conocer la vida y cada obra y cada acción de todos los hombres que han existido desde Adán hasta que Cristo regrese. Eso es impresionante. Y eso es lo que dice la palabra, que van a ser abiertos los libros y van a ser juzgados los hombres por todo lo que hicieron, pues. Sea bueno, sea malo. Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Pero además de que Dios ve la parte, las obras externas, las acciones externas de cada uno de nosotros, también la palabra nos enseña que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él conoce de lejos los pensamientos que tenemos, conoce las cosas más ocultas que ningún otro sabe y que nosotros a veces tenemos en nuestro corazón. Sean sentimientos, Dios los conoce, pensamientos, Dios los conoce, las necesidades que tenemos, Dios ya las sabe, aún antes de que nosotros las sepamos. Conoce nuestras angustias y sabe también que vamos a estar angustiados por algunas cosas. Conoce cuando estamos alegres. Dios lo sabe todo, hermano. Salmo 139:2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón del hombre? Solamente Dios. A veces hasta nosotros los mismos hombres no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Nos autoengañamos diciendo, no, es que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón y sabe si eres obediente o eres un desobediente.
Muchas veces cuando usamos esa expresión, Dios conoce mi corazón, lo usamos como una excusa, porque nos están señalando por obras y acciones que estamos haciendo mal. Y nos excusamos diciendo que Dios conoce nuestro corazón, sí. Dios conoce nuestro corazón. Quien no lo conocemos muy bien somos nosotros y no nos damos cuenta que estamos caminando bien torcidos. ¿Ok? Entonces, Jesucristo, fíjese que estando en forma de hombre, él mostró la cualidad de esa omnisciencia, porque conocía los pensamientos de los hombres, por ejemplo, los fariseos y escribas. A Natanael, él ya lo sabía, sabía quién era. Él dijo, este es un verdadero hebreo, pues, o judío, pues. Lucas 6 del 7 al 8 dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, fíjense que dice, no es que sospechaba, no es que se imaginaba a Cristo, sino que Cristo conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Y bueno, ya conocemos la historia, Cristo lo sanó. Entonces, Dios escudriña nuestra mente, hermanos, nuestros corazones. Dios sabe qué hay en ellos. Dios sabe si queremos obedecerle, si nos estamos esforzando por obedecerle. O Dios sabe si tenemos sentimientos ahí, si tenemos un amor por el mundo, si somos almas adúlteras. Jeremías 11:20 dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Esto solo lo puede hacer Dios. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Entonces, sabe todo lo que ocurre en su creación. Esta es la parte, yo diría que para mí más impresionante que hay de la omnisciencia de Dios. También sabe lo que hubiese ocurrido, fíjese, lo que hubiese ocurrido si se hubiesen dado ciertas circunstancias. O sea, cuando nosotros vamos a planificar y vamos a hacer cosas, nosotros decimos, bueno, vamos a organizar esto. El plan A, ¿qué pasa si invertimos tanto? Bueno, nos va a ir mejor. ¿Qué pasa si invertimos tanto? ¿O qué sucedería si en vez de colocar el negocio aquí, lo ponemos allá? ¿O qué va a ocurrir? Entonces hacemos planes y tratamos de analizar qué está pasando, pero no sabemos el resultado realmente. Dios sí sabe el resultado, hermano. Dios sabe lo que pasaría conmigo o con usted si de repente tuviésemos problemas económicos. Dios sabe lo que pasaría con usted si, en cuanto a lo espiritual, si tuviese problemas de salud. Dios sabe qué va a pasar si se le predica el evangelio a tal persona, si no se le predica. Dios conoce las diferentes resultados que ocurrirían si pasa, si acontece un evento X. Entonces, es un aspecto impresionante de su omnisciencia, la capacidad de Dios de saber qué hubiese ocurrido con la vida de los hombres si estos hubiesen experimentado otra situación. A veces uno se pone a pensar y dice, oye, si yo hubiese estudiado, mi vida fuera otra. Pero Dios sabe si realmente sería así o no. Eso nosotros lo que hacemos es especular, pues. Y esto es revelador. Dios sabe cuál sería la conducta, las decisiones de las personas si hubiesen estado bajo otras experiencias. El ser humano trabaja bajo hipótesis, predicciones, pero que no tiene seguridad. Dios sabe lo que va a ocurrir bajo diferentes eventos o circunstancias. Por ejemplo, el claro ejemplo está en las ciudades que no quisieron recibir el mensaje de Jesús y de sus discípulos. No se arrepintieron de su maldad. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Que su castigo para ellos sería menos tolerable que para aquellas ciudades del pasado que no pudieron ver el tiempo de Cristo, no pudieron ver los milagros, su poder, sus enseñanzas. ¿Y por qué Cristo utiliza las ciudades del pasado?
porque él dice que si ellos hubiesen visto ese tiempo del Mesías en la tierra, se hubiesen arrepentido. O sea, él sabía, fíjense que está hablando de algo que había pasado miles de años atrás. Y él dice que, que si esas ciudades se hubiesen tenido la experiencia que están viviendo las ciudades en el momento de que vino Cristo, o sea, el pueblo de Israel, se hubiesen arrepentido. Jesús sabía que si las ciudades del pasado hubiesen experimentado y vivido el tiempo de su venida, se hubiesen arrepentido. Esto no sucedió porque Jesús no vino en su tiempo, pero Jesús sabía que si se le hubiese dado esa oportunidad, se habrían salvado. Solo esto nos da la confianza de saber que Dios escucha nuestras oraciones, pero nos concede lo que más nos conviene. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, Él ya sabe cuáles son las circunstancias. Si yo le doy un carro a este hombre, lo va a chocar, se va a endeudar y no lo va a poder pagar. Pues si yo le doy a este hombre tal cosa o a esta mujer tal cosa, si yo le concedo que está rogando porque necesita un esposo y está pidiendo por fulano de tal, con ese hombre le va a ir mal, pues ya Dios conoce eso. Mateo 11, del 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en Cilicio y en Ceniza. O sea, Cristo afirma que se hubiesen arrepentido. ¿Por qué? Porque Él en ese momento está recordando, está accediendo a su omnisciencia, está recordando los corazones de los hombres y mujeres que vivían en esa ciudad. E inclusive nombra Sodoma, imagínense una ciudad tan perversa. Por tanto os digo, dice el 22, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque fíjense lo que dice Cristo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, imagínense lo pervertida que está Sodoma, pero Cristo dice, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, Dios sabe lo que ha de acontecer en el futuro. Y esta es la cualidad de su omnisciencia. Para algunos de nosotros, para muchos es difícil entender. Algunos se enredan con esto porque se preguntan, si él sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Pues si él sabía que el diablo iba a engañar a Satanás, a Adán, a Eva, ¿por qué permitió que se acercara? Bueno, Dios le da libre albedrío a todo el ser humano, pero él tiene un gran propósito y ese es lo que no entiende. Dios tiene un gran propósito, hermano, con aquellos hombres y mujeres que se salven. No vamos a ahondar en esto porque no es el propósito del estudio. Entonces, la palabra de Dios nos muestra el conocimiento que Dios posee de lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, es bueno aclarar que la mayoría de las cosas que acontecen en el futuro no tiene que ver con su voluntad, porque Él le dio libre albedrío al hombre. O sea, todas las cosas que ustedes ven que suceden, hermanos, es por el pecado, por decisiones unilaterales del hombre. No es como piensa la mayoría, que si Dios quiso, que si Dios permitió, entonces se te rompe un caucho, dice, le echan la culpa a Dios. Se le rompe una uña, le echan la culpa a Dios. Se le rompe los zapatos, Dios es el responsable. No, hermano, eso no es así. La mayoría de las cosas que acontecen en este mundo son responsabilidad del hombre y de su mala manera de vivir. Entonces, él le dio libre albedrío al hombre y éste ha vivido como le ha parecido. Sus decisiones han afectado la creación de Dios, la vida de otras personas y también la suya propia. El hombre ha vivido de acuerdo con sus propios designios, propósitos y deseos. El mejor ejemplo es el de Adán y Eva. Dios los hizo perfectos y los puso en un lugar hermoso. No tenían que hacer gran cosa, hermano, sino ponerle nombre a los hermanos, a los animales, perdón, sojuzgar la tierra, cuidarla y ellos pues reprocrearse, pues.
tener intimidad y hacer muchachos, donde no existía el pecado y ellos decidieron pecar, se dejaron engañar. ¿Sabía Dios que ellos pecarían? Claro. Sus planes antes de que él, de que creara a Adán y Eva lo revela. El apóstol Pedro nos enseña que ya Dios había determinado enviar a su Hijo antes de crear al hombre. Sabiendo que fuiste rescatado, primera de Pedro 1 del 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjense lo que dice, ya destinado, o sea, ya Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo enviarlo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ya Dios tenía un plan, hermano. La nueva versión internacional nos lo dice así. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El 20 dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Ahora, ¿por qué Dios había destinado a enviar a Cristo a morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario? ¿Y por qué decidió rescatar al hombre? Porque él sabía que Adán pecaría. Porque si Dios no sabe, si Dios no conoce el futuro, entonces no es, su omnisciencia no es completa. Sería absurdo, pues. ¿Hasta dónde llega su omnisciencia? Pero la palabra nos muestra que Dios ya había determinado hacer cosas antes de que creara al hombre, antes de que empezara su creación. La palabra de Dios está llena de muchas profecías. La mayoría se cumplieron en el tiempo del pueblo de Israel, otras con la iglesia y en el tiempo de la iglesia. Al pueblo de Israel le envió muchos profetas para que les advirtiera de sus errores y de lo que acontecería en el futuro por su desobediencia. Y todas se cumplieron, incluyendo las profecías que Jesús dio sobre la destrucción final de Jerusalén por el ejército romano. Dios anunció la destrucción de Jerusalén, su cautiverio, y luego él pronosticó que en 70 años saldrían del cautiverio. Inclusive nombró o dijo el nombre del rey que les permitiría regresar a reconstruir a Jerusalén y al templo, a Judea. Y esto lo hizo cientos de años antes de que sucediera. Y es Ciro, el rey de Persia. Isaías 44, 26, 28, esto fue profetizado unos 190, 180, 150 años antes de que pasara. Dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, Ciro es el rey de Persia, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Ciro aún no había nacido, hermano. Ciro aún le faltaba unos ciento y pico de años, 110, 100 años para nacer, pues 120, no sé con exactitud, pero Dios dijo cómo se llevaría el rey que le daría la oportunidad al pueblo, a su pueblo, de volver a su tierra. Igual también nos ha dicho profecías a la iglesia. Algunas ya se cumplieron, otras se cumplirán más adelante. Sin embargo, el propósito de Dios de enviar a su Hijo Cristo a la tierra a morir por los hombres está claramente definido como un consejo, como un plan, como una determinación anticipada de Dios. Nos dice Pedro en Hechos 2:23 o Lucas, mejor dicho, que palabras de Pedro dice, a este entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ya Dios sabía que Cristo iba a morir, tenía que morir. Y cuando dice determinado consejo, es que Dios ya había decidido que así fuera. Entonces, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, o sea, los romanos, crucificándolo. La nueva versión internacional dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces, y por medio de Cristo escogió quiénes serían salvos. O sea, qué características, qué cualidades tendrían que llenar las personas que quisieran ser salvos, aquellos que serían sus hijos. Jesús los identifica como las ovejas que vino a llamar, ovejas que el Padre le dio. Dios sabía que habría hombres que obedecerían la fe y seguirían a Cristo. Por esos hombres vino Jesús al mundo. Porque si Dios se hubiese en su omnisciencia dado cuenta de que nadie iba a obedecer la fe, pues ¿para qué envía a Cristo? Pero Cristo vino a salvar, le ofrece la salvación a toda la humanidad, pero finalmente, como siempre, son pocos los que obedecen y los que van a disfrutar de esa salvación. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. El resto de Israel, el resto de la humanidad, que son casi todos, no son ovejas de Dios porque no escuchan la voz de Cristo y no le siguen. Entonces nos dice Juan 10 del 2 al 4, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su voz llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ok? Nosotros somos parte de esas ovejas, hermano. Porque había unas ovejas dentro del pueblo de Israel que ya recibieron el llamado y habían ovejas dentro de los gentiles que recibirían el llamado más adelante. Entonces, aún antes de que se estableciese la iglesia y se le predicase a los gentiles, Jesús mencionó que había otras ovejas que traería a su redil. Ya sabía que había ovejas que buscar y que les seguirían. Por eso dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, pues estaban dispersas, no habían obedecido todavía, no habían escuchado a Cristo todavía, pero Dios sabía que estas ovejas oirían la voz de Cristo y habría un rebaño y un pastor. Lo relevante, hermanos, de todo esto es que realmente Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, Dios ya tenía un conocimiento previo y vino a rescatar al hombre del pecado. Pero él sabía que no eran todos los que iban a obedecer, sino solamente un poquito, pues. Cuando le preguntaron que si era difícil salvarse, pues él estaba enseñando que eran pocos lo que encontraban el camino de la salvación y la mayoría entraría por el camino de la perdición. Efesios 1 del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en él, en Cristo, ¿ok? Estas son las ovejas que está hablando Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de crear al hombre, para que fuesen santos y sin mancha delante de él. No es algo, no es una escogencia a dedo, hermano, sino Dios ha establecido las pautas para que el hombre sea salvo y son pocos los que aceptan y obedecen esas pautas. Y también, bueno, vemos muchas profecías sobre Cristo, pues. Isaías 9 del 6 al 7 habló pues de esa condición, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuándo se profetizó esto?
600 y tantos años antes de que Cristo naciera o viniera a este mundo. Entonces, para concluir, hermano, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, lo más íntimo del hombre, conoce el futuro, sabe qué ha de venir, qué ocurrirá con nosotros, sabe cuándo regresará Jesús, todo lo sabe y esto debemos darnos, y esto debe darnos confianza a nosotros, la certeza, la seguridad de todo lo que nos ha prometido en su palabra, ¿ok? Y por eso es que a veces nosotros pedimos cosas, pero Dios no nos las concede. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no nos conviene. Dios sabe qué va a pasar. A veces los hombres dicen, no, que Dios me dio un trabajo. Y resulta que el trabajo no sigue, no, o sea, deja de falta los domingos, pues. Ya no va honra a Dios. ¿Está seguro que eso se lo dio Dios? Porque Dios no da algo que va a hacer que precisamente te pierdas. Entonces, una característica de Dios, Dios llama las cosas que no son como si fuesen porque sabe que sucederán y que Él hará que se cumplan. Romanos 4:16 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, le dice a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Entonces, Él conoce nuestras angustias, necesidades, antes de que las expresemos en nuestras oraciones. Él sabe lo que más nos conviene, mejor de lo que nosotros mismos lo conocemos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Como es necesario, lo que es recomendable, no lo sabemos, porque tal vez nuestros pensamientos piensan que nos conviene tal cosa, pero realmente no tenemos conciencia de qué va a pasar con eso en el futuro. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, con esto concluimos estas cualidades divinas de Dios, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Espero que esto les pueda ayudar a comprender estos tres aspectos divinos. Hay otras cosas divinas que Dios posee, pero estas son, digamos, las primeras que uno estudia y que trata de entender y a veces no es fácil de entender. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, hermanas, eh, al, al hermano Jaime, al hermano Miguel, que también Dios les cuide y les cuide a todos ustedes. Y bueno, Dios les bendiga. Hermano Jaime.